Dicho esto, podemos pasar a hablar un poco sobre cuáles son las opciones tecnológicas de exploración para el ámbito rural. Dime. Una consulta. Tengo entendido que los terremotos es más frecuente o de mayor probabilidad que se encuentren en lagunas o en tipos de captación superficial que en laderas. Sí. ¿Cómo yo lo podría caracterizar, por ejemplo? Si, por ejemplo, tengo esa presencia, color verde. Ya. ¿Sabes cuál es el parámetro que a ti te determina formación de materia orgánica? Uno, las bacterias heterotróficas mesófilas viables. Es un parámetro microbiológico. Y el otro es la demanda bioquímica del oxígeno. Con el DBO y con los resultados de las bacterias heterotróficas mesófilas viables, vas a poder determinar si es que existe o no existe materia orgánica en tus fuentes de abastecimiento. ¿Ya? El DBO, 5 días. Ya, por favor, DBO 5. Esa es la prueba que se utiliza en laboratorio. ¿Otra pregunta? Ya, pasamos entonces a las tecnologías. Tenemos un tipo de hipoclorador en línea. Este hipoclorador en línea es una pequeña bomba. ¿Bomba qué? Que hace que se inyecte cloro en el sistema de agua. Acá podemos apreciar que es un tanque común y corriente que está conectado a una bomba de succión y alimentación. Esta bombita succiona y dosifica en función a tu calibración. Para esto, para dosificar, nosotros tenemos que hacer cálculos. Este tipo de bombas ahorita no se tienen implementadas aquí en la región Apurímac, pero hay otros lugares que sí lo tienen implementado. Para el lado del norte se están viendo sistemas por decloración o hipoclorador hidráulico por Venturi. ¿Qué es el Venturi? Es esta válvula. ¿Qué hace? Genera succiones. ¿Por qué? Porque el agua entra por un canal elevado, reduce prácticamente el ojo o su alumbramiento y vuelve a salir. Al momento de hacer la reducción del alumbramiento es donde genera la succión. Entonces, a esta parte de acá, como podemos ver aquí en el Venturi, este es el Venturi, a esta parte es donde se está inyectando una solución de cloro. Entonces, genera vacío y succiona la porción de cloro que le corresponde y esta parte de acá ya es agua clorada. El Venturi en este tipo de casos tiene que ser de bronce, pero es un bronce reforzado que está en toda la capacidad de aguantar la corrosión del cloro. Es un sistema un poco novedoso, sinceramente yo poco lo he visto, pocas veces. ¿Ya? Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque replica prácticamente la funcionabilidad de un sistema de cloración del tipo gas. Replica eso, pero de una forma un poco más artesanal. Tenemos nuestros hipocloradores de flujo constante o por goteo. Al inicio de los trabajos aquí en Apurímac con CARE Perú, CARE Perú que entró con el proyecto SABE en el año 2011 a Apurímac, se empezó a trabajar diferentes tecnologías de cloración. Se empezó con los sistemas de cloración del tipo convencional, que no funcionaban con un gotero autocompensado. Se pasó por validar un sistema de cloración por flotador adaptado, que también generaba cierto tipo de problemas. Luego de eso, la Fundación GIZ, es una fundación alemana, empezó a implementar este tipo de sistemas. Se conoce como sistema de cloración por goteo autocompensante, que es de esta forma.
Se ha ido evolucionando y se dijo, ¿por qué no mezclar el sistema de cloración del tipo convencional con un sistema de cloración del tipo autocompensado? Y es ahí donde nace el modelo ROMAS-DIT, que es este. Es una fusión entre un sistema de cloración del tipo convencional con el autocompensante. Este es el sistema que se ajusta mejor ahora a campo. Es el que te da muchos mejores resultados. Estoy hablando de Apurímac. Ojo, la realidad en otras zonas es que sí, en Ayacucho o en lo que es la Sierra Sur se está implementando este tipo de tecnologías. Cusco, Puno, Arequipa comparten este tipo de tecnología autocompensante. Pero para el norte están con el tema convencional, o hay otros tipos de sistema como el flotador adaptado o el de Venturi también. ¿Cuál es el detalle o lo que mueve a este sistema de cloración? El gotero. Hasta por el gotero es que recibe el sistema de cloración por goteo autocompensante, porque es un gotero autocompensado, calibrado para un volumen adecuado o un volumen fijo. Tenemos sistemas con clorinadores automáticos de pastilla. Cuando hablamos sobre las presentaciones del cloro, les comentaba que habían presentaciones que facilitaban diferentes tecnologías al inicio. Entonces, esta tecnología, por ejemplo, utiliza el cloro en briquetas o el cloro en pastillas. ¿Y qué hace? Erosiona el cloro aquí. Tú abres la tapa, que está en la parte de arriba, digamos que este es el clorinador. Abres la tapa y vacías la cantidad de cloro que vas a calcular. Vacías acá, tapas y el flujo de agua va a subir, va a bajar y al momento de subir va a empezar a erosionar las cápsulas, las pastillas o las briquetas. Erosiona las briquetas, baja el agua y ya sale clorado. Acá, ¿cuál sería lo importante? La concentración del cloro y el tiempo de contacto que tiene el cloro con el agua. Y ahí es donde generas la residualidad. Un sistema que ha existido aquí en Apurímac, que sí se ha implementado, es el sistema de cloración con flotador adaptado. En el norte, bastantes han trabajado con este sistema. Bastantes. Aquí en la Sierra Sur hemos trabajado un poco con ese sistema, no es mucho, pero es regular. ¿De qué trata la tecnología? La tecnología cuenta con un flotador que está hecho de PVC, en el cual este flotador en la parte de abajo está conectado a una manguerita. El flotadorcito, como ustedes van a verlo en sus guías, tiene un pequeño orificio y ese es el que dosifica el cloro a través de la manguera. El flotador es adaptado, lo puedes subir o lo puedes bajar. ¿Ya? Hay guías en donde te recomiendan hasta cuánto tiene que medir en milímetros el agujero que le vas a hacer al flotador. ¿Cuál era el problema de esto? Que como es un flotador que andaba suelto, al momento de bajar doblaba la manguera. Y como estaba ya la manguera abajo, la manguera estaba doblada, no había empuje o no había dosificación adecuada del cloro. Ahí es donde falla el flotador adaptado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se le ha acoplado una línea para que sea una línea de caída del flotador. Se le ha puesto por acá una especie de hilo. ¿Para qué? Para que el flotador caiga. Si empieza acá, caiga así y la manguera no se termine de doblar. Y pasamos por último a los sistemas de cloración a gas. Estos tipos de sistemas nosotros los tenemos que utilizar para caudales mayores a 10 litros por segundo. Hasta los 10 litros por segundo podemos utilizar los autocompensantes, sí o sí. Flotadores adaptados, clorinadores. Pero el tema del clorogas sí o sí lo tenemos que instalar en sistemas de agua potable que te generen o que tengan un caudal mayor a 10 litros por segundo.
¿Dónde vamos a encontrar este tipo de sistemas? En grandes ciudades como Abancay, Andahuaylas, Lima, Cusco, que ya tienen implementado este tipo de sistema. Podemos ver que todo funciona en inyección. Este es el sistema dosificador. Este es su barómetro y se ajusta en esta parte. Tú ahí dosificas y este cabezal tiene la misma función que la valvulita o el tubito de Venturi que les he comentado. Por pase de agua en ese Venturi succiona cloro y ahí es donde se inyecta y entra a la manguera. Puede funcionar con electricidad o puede que funcione sin electricidad. La mejor o la marca recomendada es este Regal, pero hay otras marcas también que dan el estándar, ¿no? Ahora, conversábamos en la mañana con, ¿cómo te llamas? Agustín. Agustín, ¿no? Augusto. Sobre el tema de la inyección del cloro. He encontrado en bibliografía y he podido apreciar que en Mejillones podemos encontrar que la caseta de cloración se encuentra en la línea de conducción y no en la aducción. Entonces eso refuerza un poco más de que la línea de conducción es línea de conducción, por más que pase por tratamiento. Ahora, ¿cómo ajustamos acá nosotros, no, el tema del reservorio? La otra pregunta que te hacías. El reservorio se llena y cómo ahí la concentración de cloro sigue y se va aumentando. A manera que tú inyectas acá una concentración ya conocida, una concentración esperada, ingresa al reservorio. Cantidad de agua con cantidad de cloro que ya está mezclada. Entonces, al llegar acá va a haber solo disociación del ácido hipocloroso en ion hipoclorito por la permanencia del agua o por el estancamiento del agua, que no es muy probable, solo en las noches se da esto, ¿no? Pero ahora con la actividad que se tiene hasta de noche podemos ver que el agua sigue en constante movimiento, no permanece, no se estanca. Baja sí el consumo en las noches, pero no baja en un 100%. Respecto a eso, también me he dado cuenta que, por ejemplo, ¿no? Como bien sabemos, el cloro es gas. Y si voy a tener, por ejemplo, un tanque que obviamente que va a salir, que va a tener su venteo, obviamente se va a ir más el gas. Pues que yo tenía una fecha cuando hice unas pruebas, cuando tenía el tanque un poco vacío, no se cloraba tan bien que cuando estaba lleno. Entonces, supuse que era porque al momento de que entrara el gas en la línea de conducción, me imagino que retenía más, ¿no? Cuanto más arriba está el agua, más se concentraba más y había una mejor cloración. Claro, hay que tener en cuenta que, como te digo, si acá pasa 1 litro de agua y nosotros necesitamos que ese litro de agua tenga una concentración, digamos, de 0. O de 1 miligramo por litro, si nosotros queremos que tenga el agua que va a chocar acá, que se va a mezclar acá con el cloro, la que va a pasar por esta zona ya va a tener esa concentración, porque ya se está dando la mezcla, ¿no? Al momento de agitarlo, de entrar y todo eso, acá llega y se sigue mezclando. Cuando el agua se estanca con el ion hipocloroso, lo que sucede es que este ion hipocloroso se disocia, como hemos visto. Cambia el pH y se disocia a ion hipoclorito, que también es una forma desinfectante, pero no de amplio rango. ¿Ya? Ahora, hablábamos de los requisitos previos para la cloración del agua de consumo humano. Punto 1. Reporte de análisis físico-químico y microbiológico. Un análisis por laboratorio acreditado. ¿Quién acredita los laboratorios? INACAL. ¿Bajo qué norma está acreditando INACAL? ISO 17025. Es la última norma que ha entrado para poder garantizar calidad en laboratorios, sean de metrología, sean de análisis clínico, sean científicos. ISO IEC 17025, ¿ya? Esa es. Parámetros básicos de campo: pH,
Ahora nosotros que sabemos cuál es el desenvolvimiento del cloro en aguas ácidas o en aguas alcalinas, recién le vamos a dar ese valor al pH. ¿Es correcto o no es correcto? Porque antes cuando decíamos pH, es agua que tiene mal sabor. El pH es ácido, no, esa agua tiene mal sabor. Queremos pH neutro porque en esa agua está adecuadamente. En pH ácido la desinfección es mayor, hay que tener en cuenta eso. La turbiedad, básico para implementar medidas de tratamiento. Color, conductividad, el color que va relacionado a la turbiedad. La conductividad que va o tiene cierta relación con sulfatos, relación con presencia de metales en el agua. La dureza también está relacionada a la conductividad. Demanda de cloro y metales. Identificación de riesgos. Todos los años el sector salud, a través de su área de saneamiento básico, tiene que realizar el levantamiento de 2 fichas PEVIC. Una antes de a los primeros 6 meses o el primer semestre y otra a finales del segundo semestre. ¿Qué significa PEVIC? Programa de Vigilancia de Calidad del Agua. Eso significa PEVIC. Punto importante, si nosotros no sabemos cuál es el caudal de nuestra fuente de abastecimiento, no vamos a poder clorar. Entonces, el operador personal de HAS tiene que estar capacitado y entrenado para desarrollar el proceso. Cuidado ambiental, no generar residuos ni contaminación al medio ambiente. Sistemas de agua potable en buenas condiciones. Y lo mejor de todo, uno de los requisitos más importantes, el pago de la cuota familiar real, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento, el responsable de ATM capacitado para las atenciones y seguimiento en el registro de cloración. Si cumple con todos estos parámetros, podemos desarrollar la cloración. Y esos parámetros están al acceso de las personas. DISA o MINSA, Ministerio de Salud, desarrolla todo este tema de los análisis, lo hace en su laboratorio. Siempre están tomando la muestra. Hay que tener en cuenta que los coliformes fecales y totales, la muestra se va a tomar siempre en cuando no se encuentre cloro en la red de distribución. Si encontramos cloro en la red de distribución, allí sí vamos a poder determinar o no va a haber necesidad de realizar el análisis microbiológico. Más el reporte físico-químico y de metales pesados sí es muy importante desarrollarlo. Y los parámetros de campo también. Pasamos un poco a saber más del cálculo. Aforar. Mañana en el trabajo de campo vamos a aforar el manante que se tenga. ¿Ya? ¿Cómo aforamos? Con un balde de 4, 10, 20 litros, un balde de volumen conocido, recipiente volumen conocido, que vamos a utilizar para recepcionar la cantidad de agua y un cronómetro para saber en cuánto tiempo. En función a eso, calculamos el caudal. ¿Cómo calculamos el caudal? Vamos a tener un sistema o una captación. Hagamos de cuenta que esta es la cámara húmeda, ¿ya? Y esta cámara húmeda tiene 2 llorones. Vamos a nosotros a necesitar un balde de volumen conocido. Hagamos de cuenta que vamos a utilizar un balde de 4 litros. ¿Está bien? Vamos a necesitar un cronómetro.
un cuaderno de apuntes y una calculadora. ¿Cuántos recursos humanos o personal se va a requerir para desarrollar el caudal? Mínimo 2 personas. Mínimo 2 personas. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a nosotros aproximar nuestro balde al llorón y vamos a esperar a que se llene. Al momento nosotros de poner el balde al llorón, iniciamos el cronómetro y esperamos a que llegue a los 4 litros. El balde lo tenemos que agarrar horizontal, no lo podemos agarrar echado. Tiene que estar horizontal y bien fijo. Esperamos a que se llene y desarrollamos 3 lecturas. Hagamos de cuenta que el llorón 1 nos ha dado 10 segundos, 12 segundos, 12 segundos. Y el llorón 2 nos ha dado 8 segundos, 7 segundos, 9 segundos. Cuando nosotros hacemos el llenado el proceso de llenado del balde, los tiempos no deben variar a más de 2 segundos. Si varían, es que estamos haciendo mal la medición y nuestro caudal no va a ser el correcto. Tenemos que tratar de ajustar y ver lo que realmente está saliendo. Y una cosa más, ver cómo es la difusión del llorón. Si es concentrado, si es difuso. Hay algunos llorones que soplan. Ahí sí podríamos considerar cierto rango de error, ¿no? Pero generalmente los llorones te están saliendo constantemente. A todas estas lecturas, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un promedio. ¿Cuál sería el promedio del primero y del segundo? A ver, por favor, ayúdenme. $11.33 y el segundo es 8 más 7 más 9. Un rato. 8 segundos. Ahora, para nosotros hallar nuestro caudal, la fórmula es de volumen sobre tiempo. Eso es lo que necesitamos para el caudal. Tenemos 1, el llorón 1. ¿Cuál es el volumen? 4 litros es el volumen. Muy bien. ¿Por qué? Porque es el volumen de nuestro balde. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Cuál de ellos? Para el llorón 1. 11.33. Hacemos la división. $0.35. Llorón 1 va a ser igual a 0,35 ¿qué? Litros por segundo. Ese vendría a ser nuestro caudal del llorón 1. Ahora nos vamos a hallar el caudal del llorón 2. Utilizamos la fórmula. ¿Cuál es el volumen? 4.
¿Por qué 4? Porque estamos utilizando un balde de 4 litros. Si utilizáramos un balde de 20 litros, sería 20 el volumen. El volumen lo vamos a tener fijo en función a qué balde vamos a utilizar. Tiempo, el volumen o la cantidad de segundos que demora en llenarse ese recipiente de volumen conocido. 4 litros sobre 8. ¿Cuál sería el caudal? 0.5 litros por segundo. Ahora, esos son caudales por llorón. Si nosotros queremos sacar el caudal total del sistema o cuánto aporta ese emanante al sistema, sumamos estos dos, que vendría a ser 0,85. No, este es 5 nomás. Litros por segundo. Ese sería el aporte total del manante al sistema de agua potable. ¿Alguna duda, pregunta, incógnita en función al cálculo de caudales? Pregunten con confianza. Por ejemplo, en la cámara húmeda yo encuentro que los llorones me aportan agua pegado a la pared, ¿cómo lleno mi balde? A ver, respuestas. Bueno, creo que debería aplicar un tubo más de diámetro más pequeño dentro del llorón. No tienes tubo. ¿Cómo vas tú a hacer una medición de caudal? Con tu volumen conocido, con tu cronómetro y tu calculadora, ¿sí o no? ¿Llevas tubos? No necesariamente. Ahí vas a encontrar tubo en la captación. Hay que tener en cuenta que en la zona rural las captaciones llegan a estar hasta 10-20 kilómetros del reservorio, porque ahí es donde hay agua y se tiene que captar. Yo lo que hice fue agarrar la purga, Ya. lo sellé en la parte de entrada y como la purga tenía una pendiente, descargué más y ahí traté de operar. En la purga. Claro, está muy bien. Es una buena opción. Otro que podrían hacer es medir su cámara húmeda, ya, y tapan el tema de la tubería de salida o la tubería o la purga, ¿no? Se tapa y llenan. Otro que es más, o que sería un poco más una solución más fácil, llegar al reservorio y en el reservorio medir el caudal, pues. También. O si hay rompepresiones, en la rompepresión se mide el caudal. ¿Ya? Entonces, ese tipo de incógnitas tienen que hacerse porque les va a pasar en campo. Aunque no lo crean, les va a pasar en campo. Una vez que nosotros hemos hecho todo este procedimiento, vamos a proceder a calcular en función a nuestros sistemas de cloración.